Los reclutas se rieron de su arma de juguete. Entonces derribó un objetivo a 2000 metros en el primer intento. El silencio en el campo de tiro era absoluto. 200 ojos miraban la silueta metálica a 2000 metros de distancia, esperando ver si caería. El viento soplaba a 18 kilómetros por hora desde el noroeste. El sol de mediodía creaba espejismos en el terreno árido, y yo tenía un rifle que parecía sacado de la basura. Mi nombre es Alejandra Morales. Tengo 23 años y mido apenas 1,62 m. Hace exactamente 6 semanas que llegué al campamento de instrucción avanzada en Fort Hood, Texas, y desde el primer día los demás reclutas decidieron que yo no pertenecía aquí. No por mi género, que eso ya no sorprende a nadie en el ejército moderno. Fue por mi equipo. Todos los reclutas de élite llegaron con rifles de última generación. El sargento Primero García nos había dado la opción de traer nuestro propio armamento para el entrenamiento avanzado. Un rifle de cerrojo soviético que mi abuelo trajo de la Segunda Guerra Mundial. La madera del guardamanos estaba agrietada y reparada con resina. El metal tenía manchas de óxido que ningún aceite podía quitar completamente. La mira telescópica era una PU soviética original, con el cristal rayado y el retículo apenas visible en ciertas condiciones de luz. Parecía algo que encontrarías en un museo, no en un campo de entrenamiento militar del siglo XXI. El cabo Ramírez fue el primero en reírse cuando me vio desempacar el rifle en la armería. Era un tipo corpulento de San Antonio, con brazos del tamaño de mis piernas y una confianza que rayaba en la arrogancia. Había terminado primero en su curso de instrucción básica y no perdía oportunidad de recordárselo a todos. «Oye, Morales», dijo en voz alta, para que todos los presentes escucharan. «¿Eso es un rifle o una pieza de decoración para tu sala?» Los otros reclutas comenzaron a acercarse, formando un semicírculo alrededor de mí. «¿De verdad piensas competir con esto contra nuestros equipos?» Yo estaba doblando mi ropa en el casillero, ignorando las risas que empezaban a llenar el barracón. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder a las provocaciones solo las alimentaba. Mi abuelo me enseñó eso, junto con muchas otras lecciones que estos reclutas aún no comprendían. Kim se acercó con su teléfono celular, tomando fotos del Mosin Nagant desde diferentes ángulos. Su risa era aguda, cortante. «Tengo que subir esto a mi Instagram», dijo entre carcajadas. «Mis seguidores no van a creer que alguien trajo un arma de la era de los dinosaurios a un curso de francotirador de élite». Mendoza, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, negaba con la cabeza lentamente. Su expresión era de pena mezclada con desprecio. «Morales, mira, te voy a hacer un favor», dijo con tono condescendiente. «Mi viejo puede hacer unas llamadas. Probablemente podamos conseguirte una transferencia a otra unidad antes de que algo más acorde a tus capacidades». Por primera vez desde que comenzó el acoso, levanté la vista. Miré a Mendoza directamente a los ojos. No había enojo en mi expresión, solo una calma que él interpretó como debilidad. «Agradezco la oferta, cabo», dije con voz tranquila. «Pero me quedaré». La respuesta provocó otra ronda de risas. Ramírez se acercó más, invadiendo mi espacio personal. Podía oler su colonia barata mezclada con el sudor del entrenamiento matutino. «¿Te vas a quedar?», preguntó con sarcasmo. «Princesa, ese rifle tuyo no puede dar ni en el blanco a 100 metros, mucho menos competir en las pruebas de largo alcance. Vas a hacer el ridículo, y nosotros vamos a tener que cargar con el peso de tu fracaso», añadió Torres. «Esto es entrenamiento por equipos. Tu puntuación baja afecta a todos». Kim seguía tomando fotos, ahora enfocándose en las partes más deterioradas del rifle. La cinta adhesiva que mantenía unida una grieta en la culata, las marcas de óxido en el cañón, la mira telescópica con el cristal empañado. «Esto va a ser viral», murmuró. La recluta que pensó que podía ser francotiradora con una reliquia de museo. El sargento Primero García entró al barracón en ese momento. Era un veterano de 23 años de servicio, con 3 tours en Afganistán y 2 en Irak. Tenía cicatrices en el cuello que hablaban de combates que la mayoría de nosotros solo habíamos visto en películas. Su presencia cambió la atmósfera instantáneamente. Los reclutas se pusieron firmes. «Descansen», ordenó García con voz grave. Sus ojos recorrieron la habitación.
deteniéndose en el círculo que se había formado alrededor de mi litera. ¿Algún problema aquí? No, sargento primero, respondimos al unísono. García se acercó y vio el Mosin Nagant sobre mi litera. Por un momento su expresión se endureció. Tomó el rifle con cuidado, inspeccionándolo como un experto. Revisó el cerrojo, verificó el cañón, examinó la mía. El silencio en el barracón era tenso. ¿Este es tu rifle, Morales?, preguntó finalmente. Afirmativo, sargento primero. ¿Está funcional? Completamente funcional, sargento primero. He mantenido el arma en condiciones óptimas de operación. García asintió lentamente, devolviendo el rifle. Su expresión era imposible de leer. El reglamento establece que cualquier arma que cumpla con especificaciones mínimas de seguridad y capacidad es aceptable para entrenamiento, dijo mirando a toda la unidad. El Mosin Nagant M91 es un arma de combate probada en múltiples conflictos. Si la especialista Morales considera que es adecuada para su entrenamiento, tiene derecho a usarla. Se volvió hacia mí directamente. Sin embargo, Morales, debes entender que este curso está diseñado para llevar a los francotiradores al límite de sus capacidades. Los objetivos estarán a distancias extremas. Las condiciones serán adversas. No habrá concesiones por limitaciones de equipo. ¿Estás segura de que quieres continuar con ese rifle? Completamente segura, sargento primero. García sostuvo mi mirada durante varios segundos. Luego asintió una vez. Muy bien. Mañana a las 05:00 horas, todos en el campo de tiro. Primera evaluación. Quiero ver menos conversación y más concentración en sus habilidades. ¿Entendido? Sí, sargento primero, respondió el grupo al unísono. Después de que García salió, el ambiente cambió sutilmente. Las risas directas se convirtieron en susurros burlones. Los comentarios abiertos se transformaron en miradas de desdén. Pero el mensaje era claro. Yo era la extraña, la que no encajaba, la que estaba destinada a fracasar. Esa noche, mientras los demás reclutas limpiaban sus rifles de alta tecnología con kits especializados, yo trabajaba en mi Mosin Nagant con aceite mineral y trapos viejos. El ritual era meditativo, familiar. Cada movimiento había sido enseñado por manos que ya no estaban, pero cuya presencia sentía cada vez que tocaba este rifle. Mi abuelo, el teniente coronel Arturo Morales, había sido francotirador durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca hablaba mucho de la guerra, pero cuando lo hacía, sus ojos adquirían una distancia que sugería horrores que las palabras no pueden. En ese momento no entendí completamente sus palabras. Ahora, rodeada de reclutas con equipos de miles de dólares, pero sin verdadero respeto por el arte del tiro de precisión, comenzaba a comprender. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Bueno, volviendo a la historia. La mañana siguiente llegó con un frío cortante. El termómetro marcaba ¡cuá! García estaba esperando con otros 3 instructores. El sargento mayor Blackwood, especialista en tiro de largo alcance con 28 años de servicio. La capitana Vázquez, ex francotiradora de Marines con 2 tours en Medio Oriente. Y el teniente coronel Sanders, quien supervisaba todos los programas de francotirador en Fort Hood. La presencia de Sanders era inusual. Normalmente, oficiales de su rango no participaban en evaluaciones de rutina. Su presencia sugería que esta evaluación tenía más importancia de la que inicialmente pensábamos. «Buenos días, reclutas», comenzó García. «La evaluación de hoy determinará sus posiciones iniciales en el curso. Tendremos 3 rondas de tiro a distancias progresivas, 100 metros, 300 metros y 500 metros. Cada recluta tendrá 5 disparos por distancia. Se evaluará precisión, tiempo de preparación, compensación de viento y consistencia». Blackwood dio un paso adelante. Era un hombre alto y delgado, con piel curtida por años. Mendoza levantó la mano.
Señor, preguntó dirigiéndose a Sanders, ¿esta evaluación afecta nuestras posibilidades de asignación a unidades de operaciones especiales? Sanders asintió. Absolutamente, cabo. Los comandantes de Rangers, Delta Force y Fuerza de Operaciones Especiales revisan estos puntajes al considerar candidatos. Un desempeño excepcional aquí abre puertas. Un desempeño pobre las cierra. La tensión entre los reclutas aumentó visiblemente. Todos entendíamos ahora las verdaderas apuestas de esta evaluación. No era solo sobre completar el curso. Era sobre nuestras carreras militares completas. Kim me miró de reojo, su expresión mezclando pena y satisfacción anticipada. Claramente esperaba que mi desempeño con el Mosin Nagant fuera desastroso, eliminándome como competencia para las codiciadas asignaciones a unidades de élite. Primera ronda, anunció Vázquez. 100 metros, posición prona, 5 disparos. Tendrán 2 minutos para preparación y 3 minutos para completar la secuencia. El orden será alfabético por apellido. Eso significaba que yo iría después de Kim y Mendoza, pero antes de Ramírez y Torres. Una posición media que no me daba ventajas ni desventajas particulares. El primer tirador fue el soldado Díaz, un recluta callado de Nuevo México. Usaba un Remington 700 con mira Leupold. Su desempeño fue sólido. 4 disparos en el círculo de 10 puntos, 1 en el círculo de 9. Total, 49 puntos de 50 posibles. Los siguientes tiradores mostraron habilidades similares. Todos tenían equipos excelentes y entrenamiento básico competente. Los puntajes oscilaban entre 45 y 49 puntos. Kim se preparó para su turno. Su rifle era un Barrett MRAD, una máquina de precisión que costaba más que el carro de la mayoría de las personas. Se posicionó con movimientos practicados. Ajustó su mira con confianza excesiva y disparó su SEC. Todos los disparos en el círculo de 10 puntos, perfectamente agrupados en un área del tamaño de una moneda. La sonrisa de Kim era radiante cuando se levantó. Miró directamente hacia mí mientras los instructores registraban su puntaje. Mendoza fue siguiente. Su rifle era un Cheytak M200 Intervention negro mate con accesorios que probablemente sumaban otros $5,000 al costo base. Su técnica era impecable, producto de años de entrenamiento privado que su padre general le había proporcionado. 50 puntos, otra agrupación perfecta. Entonces llegó mi turno. Especialista Morales llamó García. Está en línea. Me acerqué a la posición de tiro con el Mosin Nagant al hombro. Podía sentir todas las miradas sobre mí. Algunos reclutas habían sacado sus teléfonos, obviamente planeando grabar lo que anticipaban sería un fracaso espectacular. Me posicioné en prona, sintiendo la tierra fría a través de mi uniforme. El Mosin Nagant pesaba casi 4 kilogramos, significativamente más que los rifles modernos que usaban mis compañeros. La madera del guardamanos estaba fría contra mi mejilla. Comencé mi rutina de preparación. Primero verifiqué la posición del cerrojo. El mecanismo de acción de cerrojo del Mosin Nagant era más lento que los sistemas semiautomáticos modernos, requiriendo que manualmente ciclara cada cartucho después de disparar. Esto significaba que mi tiempo de disparo sería más lento, pero la precisión mecánica del sistema de cerrojo tenía sus propias ventajas. Segundo, evalué las condiciones de viento. El viento había cambiado desde que comenzó la evaluación. Ahora soplaba a unos 12 kilómetros por hora desde el este, creando un deriva lateral que necesitaría compensar. La mayoría de los rifles modernos tenían torretas de ajuste de viento en sus miras. Mi mira PU soviética no tenía tales lujos. Respiración. Alexandra, me había dicho incontables veces. El rifle solo hace lo que tú le ordenas, y tú solo puedes ordenar claramente cuando tu cuerpo está en paz. Inhalé profundamente, dejé salir la mitad del aire y sostuve. Mi pulso disminuyó. El mundo se redujo a la imagen en mi mira. El objetivo a 100 metros, un círculo negro sobre fondo blanco, balanceándose ligeramente en el viento. Ajusté mi punto de mira 2 milímetros a la izquierda del centro para compensar el viento. Coloqué mi dedo en el gatillo del Mosin Nagant. El peso del gatillo era de aproximadamente 2 kilogramos, más pesado que los gatillos ajustados de los rifles modernos, pero familiar después de años de práctica.
Primer disparo. El retroceso del Mosin Nagant era significativo, empujando contra mi hombro con fuerza contundente. El estampido resonó a través del campo de tiro, más fuerte que los disparos suprimidos de los rifles modernos equipados con frenos de boca y supresores. A través de mi mira. El casquillo vacío fue expulsado con un tintineo metálico. Cargué el siguiente cartucho de la caja de carga integral. El proceso completo tomó aproximadamente 4 segundos. Los rifles semiautomáticos de mis compañeros podían disparar nuevamente en menos de un segundo. Pero yo no tenía prisa. La precisión superaba la velocidad. Segundo disparo. Círculo de 10 puntos casi en el mismo lugar que el primero. Trabajé el cerrojo nuevamente. La repetición era meditativa. Cada movimiento conectaba con algo más profundo que el simple mecanismo del rifle. Era una conexión con mi abuelo, con su entrenamiento, con las lecciones grabadas en mi memoria muscular. Tercer disparo. Círculo de 10 puntos. Cuarto disparo. Círculo de 10 puntos. Quinto y último disparo. Ajusté mi respiración una última vez. El viento había cambiado ligeramente. Ahora soplaba a unos 14 kilómetros por hora. Compensé apuntando 1 milímetro adicional a la izquierda. El disparo final rompió el silencio. Círculo de 10 puntos. Me levanté, aseguré el Mosin Nagant, y esperé mientras los instructores verificaban el objetivo con binoculares de alta potencia. García bajó sus binoculares lentamente. Su expresión era cuidadosamente neutral, pero vi algo en sus ojos. Sorpresa, quizás, o reconocimiento. 50 puntos, anunció. Agrupación dentro de un círculo de 3 centímetros de diámetro. El silencio que siguió fue absoluto. King bajó su teléfono, la sonrisa borrada de su rostro. Mendoza miraba fijamente el objetivo, como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Ramírez había dejado de preparar su rifle, su boca ligeramente abierta en incredulidad. Incluso Sanders, el teniente coronel que había visto probablemente miles de evaluaciones de francotirador, había inclinado la cabeza ligeramente, estudiándome con nueva intensidad. Siguiente tirador, ordenó Vázquez, rompiendo el silencio. Cabo Ramírez, está en línea. Ramírez se acercó, pero su confianza anterior había disminuido visiblemente. Cuando disparó su secuencia, su agrupación fue menos consistente. 47 puntos. Todavía excelente por estándares normales, pero psicológicamente afectado por lo que había presenciado. Los siguientes tiradores mostraron patrones similares. La mayoría obtuvieron puntajes entre 45 y 48 puntos. Torres, usualmente uno de los mejores tiradores, solo logró 46 puntos. 3 reclutas obtuvieron puntajes perfectos en la primera ronda, dijo. Cabo Mendoza, especialista Kim y especialista Morales. Felicitaciones. Sin embargo, deben entender que 100 metros es distancia básica. Las próximas 2 rondas revelarán sus verdaderas capacidades. 300 metros, continuó. Mismas reglas. 5 disparos, 3 minutos. Pero ahora agregamos un factor adicional. Variación de elevación. Los objetivos estarán colocados en diferentes alturas simulando terreno irregular. Esta complicación adicional separaba a los tiradores competentes de los verdaderamente excepcionales. No solo necesitábamos compensar por viento, sino también calcular el ángulo de tiro para objetivos posicionados arriba o abajo de nuestra línea de visión base. Los rifles modernos tenían balística computarizada para estas situaciones. Pequeñas computadoras integradas en las miras que calculaban automáticamente los ajustes necesarios, basándose en distancia, ángulo, temperatura, humedad y Todas las compensaciones tendrían que hacerse mentalmente, usando fórmulas que mi abuelo me había enseñado cuando era adolescente. La ronda de 300 metros comenzó. El sol había salido completamente ahora, calentando el aire y creando corrientes térmicas que afectaban la trayectoria de las balas. El viento había aumentado a 20 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 25. Díaz fue primero nuevamente. Su Remington 700 tenía una mira Leupold con compensación balística. Disparó metódicamente, ajustando su mira entre cada disparo. 47 puntos. Mendoza logró 46 puntos, con una agrupación menos consistente que en la ronda de 100 metros. Mi turno llegó nuevamente.
Me posicioné, pero esta vez tomé más tiempo en la preparación. 300 metros era donde las variables ambientales comenzaban a dominar la ecuación. Necesitaba leer el viento, calcular la deriva, ajustar por el ángulo de los objetivos escalonados. Mi abuelo había desarrollado un método para esto. Observaba los indicadores naturales, cómo se movía la hierba, cómo ondeaban las banderas en el campo, cómo el polvo se levantaba del suelo. Cada uno contaba una historia sobre el viento. Además, utilizaba una técnica que pocos francotiradores modernos practicaban: sentir el viento en la piel. Con los ojos cerrados por un momento, dejé que el viento tocara mi rostro, mis manos. La sensación táctil me daba información que ningún instrumento podía proporcionar. Abrí los ojos y comencé mi secuencia. Primer disparo, objetivo N. Segundo disparo, objetivo nivel medio, viento cruzado directo. Apunté 4 centímetros a la izquierda del centro. Círculo de 10 puntos. Tercer disparo, objetivo nivel alto, ángulo ascendente con ráfaga de viento. Círculo de 10 puntos. Cuarto disparo, objetivo nivel bajo nuevamente, pero el viento había cambiado. Ajusté mi punto de mira dinámicamente. Círculo de 10 puntos. Quinto disparo, objetivo nivel alto, máxima elevación. La bala tendría que subir primero antes de caer hacia el objetivo. Compensé tanto por la subida como por la deriva de viento. Círculo de 10 puntos. García verificó el objetivo con sus binoculares. Esta vez, su expresión no era neutral. Era de genuina sorpresa. 50 puntos, anunció. Agrupación dentro de 5 centímetros. Sanders se acercó a García, hablando en voz baja. No pude escuchar la conversación completa, pero capté fragmentos. ¿Cómo es posible sin computadora balística? Ese rifle tiene 80 años. García respondió algo que no pude oír, pero ambos me miraron con expresiones que mezclaban incredulidad y respeto creciente. Blackwood, el sargento mayor especialista en largo alcance, también se había acercado, tomó los binoculares de García y estudió mi objetivo durante largo tiempo. Las compensaciones de viento son perfectas, murmuró. Está leyendo las condiciones como si tuviera un anemómetro integrado. Y el cálculo de ángulo. Nadie enseña eso ya. Todo el mundo usa computadoras. El resto de los tiradores completaron la ronda de 300 metros, pero había un cambio notable en el ambiente. Los susurros habían comenzado. Los reclutas miraban el Mosin Nagant con expresiones que ya no mostraban desprecio, sino confusión. Algo no cuadraba en su narrativa. Ramírez obtuvo 42 puntos en esta ronda. Torres 44. Incluso los mejores tiradores estaban luchando con las condiciones variables. Después de completar la ronda, García nos dio un descanso de 15 minutos. Me alejé del grupo principal, buscando soledad para prepararme mentalmente para la ronda final. Kim me siguió. Su expresión era una mezcla de curiosidad y frustración apenas contenida. «Oye, Morales», comenzó con voz tensa, «¿cómo estás haciendo eso? Ese rifle tuyo no tiene compensación de viento, no tiene computadora balística, ni siquiera tiene torretas de ajuste decentes. ¿Cómo diablos estás logrando puntajes perfectos?» La miré sin expresión. «Práctica», respondí simplemente. «Eso es imposible», insistió Kim. «He estado entrenando francotiradora desde que tenía 16 años. He disparado decenas de miles de rondas. Tengo equipo de última generación. Y no puedo hacer lo que tú estás haciendo con ese museo de rifle». «Entonces quizás el equipo no es lo más importante», sugerí suavemente. Kim abrió la boca para responder. Pero Mendoza apareció antes de que pudiera hablar. Morales, su tono era diferente ahora, menos condescendiente, más cauteloso. «Mi padre dice que los viejos francotiradores, los de Vietnam y la Segunda Guerra Mundial, podían hacer cosas que los modernos no pueden. Decía que confiaban tanto en sus rifles que se convertían en extensiones de sí mismos. ¿Es eso lo que estás haciendo?» Mi abuelo decía algo similar, admití. Decía que un francotirador sin conexión con su arma es solo alguien apuntando esperanza hacia un objetivo. ¿Tu abuelo era francotirador?, preguntó Kim con interés repentino. Lo fue, respondí sin elaborar. No quería compartir más. La historia de mi abuelo era mía, una conexión privada que estos reclutas no necesitaban conocer. No todavía.
García llamó el fin del descanso. Era tiempo para la ronda final. 500 metros, anunció. Esta es la distancia donde se separan los francotiradores promedio de los excepcionales. A esta distancia, cada variable importa. Viento, temperatura, humedad, incluso la rotación de la Tierra afecta la trayectoria de la bala. Sanders agregó su propia advertencia. A 500 metros, un error de cálculo de un solo grado resulta en fallar el objetivo completamente. Sus habilidades serán probadas al máximo. Espero ver quién realmente merece continuar en este programa. Los objetivos a 500 metros parecían diminutos incluso a través de las miras telescópicas. Eran siluetas metálicas del tamaño de torsos humanos, diseñadas para simular objetivos enemigos a distancia de combate real. El viento había aumentado a 30 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 35. Las banderas en el campo de tiro se agitaban violentamente, condiciones que harían temblar incluso a francotiradores veteranos. Díaz fue primero. Su primer disparo impactó el borde inferior del objetivo. Segundo disparo falló completamente. Para cuando terminó su secuencia, había logrado solo 2 impactos de 5 disparos. 20 puntos de 50 posibles. Los siguientes tiradores enfrentaron desafíos similares. A 500 metros, con estas condiciones de viento, la dificultad había aumentado exponencialmente. Los puntajes cayeron dramáticamente. 30 puntos era considerado bueno, 40 puntos era excepcional. Kim logró 38 puntos, 3 impactos en el círculo de 10 puntos, 2 en el círculo de 9. Su mejor esfuerzo, pero lejos de perfecto. Mendoza obtuvo 40 puntos, 4 impactos en el círculo de 10 puntos, 1 en el círculo de 8. Entonces llegó mi turno. Me acerqué a la línea de tiro. El Mosin Nagant se sentía pesado en mis manos, pero era un peso familiar, confortante. Me posicioné en prona. A través de mi mira PU rayada, el objetivo a 500 metros parecía imposiblemente pequeño. La cruz del retículo apenas cubría la silueta completa. Comencé mi ritual de preparación, pero más profundamente esta vez. Cerré mis ojos y respiré. No solo respiración superficial, sino respiración desde el diafragma. Cada inhalación llenaba mis pulmones completamente. Cada exhalación vaciaba todo el aire viejo. Sentí el viento, no solo en mi rostro, sino en todo mi cuerpo. El viento contaba historias si sabías escuchar. Historias de velocidad, dirección, constancia. Abrí mis ojos y miré a través de la mira. El primer disparo requería perfección. A 500 metros no había margen de error. Calculé mentalmente. Viento de 30 kilómetros por hora desde el este. Deriva de aproximadamente 30 centímetros a esta distancia. Temperatura de 15 grados centígrados. Humedad media. Presión atmosférica estándar. El Mosin Nagant disparaba cartuchos 7.62 por 54 R, una munición diseñada en 1891 pero aún efectiva. La velocidad de salida era de aproximadamente 840 metros por segundo. El tiempo de vuelo a 500 metros sería aproximadamente 6 décimas de segundo. En 6 décimas de segundo, el viento empujaría la bala significativamente fuera de curso si no compensaba correctamente. Apunté no al centro del objetivo, sino a un punto imaginario 30 centímetros a la izquierda y ligeramente arriba para compensar la caída de la bala. Mi dedo encontró el gatillo. Inhalé, exhalé a la mitad, sostuve. El mundo se redujo a ese momento. No había campo de tiro. No había reclutas observando. No había instructores evaluando. Solo existía yo, el rifle y el objetivo a 500 metros. Presioné el gatillo. El Mosin Nagant rugió. El retroceso empujó contra mi hombro, pero yo ya estaba trabajando el cerrojo para el siguiente disparo. A través de mi mira, vi el impacto. Centro exacto del objetivo. Los observadores con binoculares confirmaron. Círculo de 10 puntos. Segundo disparo. El viento había aumentado ligeramente. Ajusté mi punto de mira 2 centímetros adicionales a la izquierda. Círculo de 10 puntos. Tercer disparo. Una ráfaga de viento más fuerte. Tuve que compensar significativamente, apuntando casi al borde del objetivo para que la deriva me trajera de vuelta al centro. Círculo de 10 puntos. Cuarto disparo. El viento había disminuido súbitamente.
Reduje mi compensación. Círculo de 10 puntos. Quinto y último disparo. Este era por todo, por mi abuelo, por todos los que habían dudado, por el Mosin Nagant que todos habían llamado reliquia de museo. Respiré. El mundo desapareció. Solo quedó el objetivo. Presioné el gatillo. El disparo final resonó a través del campo de tiro. Círculo de 10 puntos. Centro exacto. Me levanté, aseguré el Mosin Nagant y esperé. García estaba mirando a través de sus binoculares, completamente inmóvil. Blackwood había tomado sus propios binoculares, verificando el objetivo independientemente. Sanders había bajado del puesto de observación y se acercaba a la línea de tiro. El silencio era absoluto. 200 reclutas e instructores esperaban el anuncio. Finalmente, García bajó sus binoculares. Cuando habló, su voz tenía una cualidad que no había mostrado antes. Asombro. Especialista Morales. 50 puntos. 5 impactos en el círculo de 10 puntos. Agrupación dentro de 8 centímetros a 500 metros. El campo de tiro explotó en murmullos. Reclutas comparando sus propios puntajes con el mío. 30 puntos contra 50. 40 puntos contra 50. Incluso los mejores tiradores habían sido completamente superados. Sanders llegó a mi posición. Era un hombre de unos 50 años. Un cabello gris y ojos que habían visto décadas de soldados pasar por este campo de tiro. Me estudió durante un largo momento. Especialista Morales, comenzó con voz grave. En mis 28 años supervisando programas de francotirador, nunca he visto a nadie lograr 3 puntajes perfectos consecutivos en una evaluación inicial. Nunca, y ciertamente nunca con equipo de la Segunda Guerra Mundial. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras cuidadosamente. Explíqueme cómo es posible. La pregunta colgaba en el aire. Todos esperaban mi respuesta. Mi abuelo, el teniente coronel Arturo Morales, era francotirador durante la Segunda Guerra Mundial. Comencé. Sirvió en el Frente Oriental con un batallón latinoamericano integrado. Este rifle estaba con él en Stalingrado. Lo entrenaron instructores soviéticos que habían perfeccionado el arte del francotirador durante la defensa de su país. Hice una pausa, tocando el guardamanos agrietado del Mosin Nagant. Antes de morir, pasó 10 años enseñándome todo lo que sabía. No solo cómo disparar, sino cómo leer el viento, cómo sentir la distancia, cómo convertirme en una con el rifle. Me enseñó que la tecnología moderna puede hacer cálculos más rápido, pero el instinto humano perfeccionado a través de años de práctica ve patrones que las computadoras no pueden. Sanders asintió lentamente. Las técnicas antiguas, murmuró. Pensábamos que se habían perdido cuando los últimos veteranos de la Segunda Guerra Mundial fallecieron. No se perdieron, dije suavemente. Solo fueron olvidadas, reemplazadas por tecnología que hace el pensamiento por nosotros. Blackwood se había acercado durante mi explicación. Cuando habló, su voz tenía respeto que no había mostrado antes. Yo conocí a tu abuelo, dijo sorprendiendo a todos. Arturo Morales. No serví con él, pero conocí su reputación. Decían que podía sentir objetivos que ni siquiera podía ver, que el viento le hablaba. Pensé que eran exageraciones de veteranos contando historias de guerra. Miró el Mosin Nagant con expresión reverente. Pero viéndote disparar, viendo lo que acabas de lograr, creo que esas historias no eran exageraciones. Eran simples hechos que nosotros, con toda nuestra tecnología, habíamos olvidado cómo apreciar. García interrumpió el momento. Muy bien, tenemos una evaluación más, anunció. Esta no estaba programada, pero dadas las circunstancias excepcionales, el teniente coronel Sanders ha autorizado una demostración especial. Se volvió hacia mí directamente. Especialista Morales, ¿estarías dispuesta a intentar un tiro a 2000 metros? El campo de tiro se quedó en silencio absoluto. 2000 metros era distancia extrema, incluso para francotiradores de élite con rifles especializados de largo alcance. A esa distancia, la curvatura de la Tierra empezaba a afectar la trayectoria. Y García estaba preguntando si yo intentaría ese tiro con un rifle diseñado en 1891. Todos esperaban que declinara, que admitiera que incluso con todas mis habilidades, había límites a lo que el viejo Mosin Nagant podía lograr. En cambio, asentí una vez. Afirmativo, sargento primero. Estoy dispuesta.
La expresión de García mostró sorpresa, luego algo que podría haber sido preocupación. Morales comenzó con voz más baja. Necesito que entiendas. A 2000 metros. Con ese rifle, el margen de error es microscópico. La caída de la bala será de más de 10 metros. La deriva de viento será masiva. Incluso con los mejores rifles de francotirador modernos, la tasa de acierto a esa distancia es de aproximadamente 30%. Con tu equipo, entiendo los riesgos, sargento primero, interrumpí suavemente. Sanders intervino. Especialista, esto no es una orden, es una invitación opcional. No habrá consecuencias negativas si declinas. Respiré profundamente. Pensé en mi abuelo, en las historias que me había contado sobre tiros imposibles en Stalingrado, donde el error significaba muerte no solo para él, sino para los soldados que dependían de su precisión. Deseo intentarlo, dije firmemente. Sanders miró a García, quien asintió. Luego se volvió hacia Blackwood. Sargento mayor, prepare el objetivo de largo alcance. Blackwood habló por radio, coordinando con el personal del campo de tiro. El objetivo a 2000 metros era una silueta metálica colocada en una colina distante. A simple vista era apenas visible. Incluso a través de binoculares de alta potencia, parecía minúsculo. Mientras preparaban el objetivo, Vázquez se acercó. La capitana había estado observando silenciosamente durante toda la evaluación, pero ahora tenía preguntas. Morales, dijo, a 2000 metros necesitas calcular no solo viento y caída de bala, sino también el efecto Coriolis. La rotación de la Tierra desviará tu bala hacia el este. Es un cálculo complejo que normalmente requiere computadoras balísticas. ¿Cómo planeas compensar? Mi abuelo me enseñó las fórmulas, respondí. Para un tiro hacia el norte a 2000 metros, el efecto Coriolis desvía la bala aproximadamente 15 centímetros hacia el este. Vázquez miró a Sanders, sorprendida. Eso es correcto, murmuró. La mayoría de los francotiradores modernos ni siquiera conocen la fórmula. Simplemente que sus computadoras hagan el cálculo. El objetivo está listo, anunció García. Especialista Morales, cuando estés preparada, puedes acercarte a la línea de tiro de largo alcance. El campo de tiro de largo alcance era diferente del área de evaluación. Tenía sistemas de medición más sofisticados y mejor protección contra el viento para el tirador. Pero las condiciones ambientales seguían siendo desafiantes. Me posicioné. El Mosin Nagant se sentía más pesado ahora, como si el rifle mismo entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de intentar. A través de mi mira PU, el objetivo a 2000 metros era prácticamente invisible. La cruz del retículo no podía ni siquiera cubrir la silueta a esa distancia. Tendría que apuntar a un punto en el espacio vacío, confiando en mis cálculos para que la bala encontrara su camino. Comencé mi preparación, pero esta vez fue diferente. Más profunda, más completa. Cerré mis ojos y me conecté con el momento presente. Sentí cada parte de mi cuerpo, la tensión en mis hombros, que relajé, la presión en mi pecho, que ajusté con respiración profunda, el latido de mi corazón, que ralenticé con técnicas de meditación que mi abuelo me había enseñado. Abrí mis ojos y evalué las condiciones. Viento, 32 kilómetros por hora desde el este, con ráfagas de hasta 38, a 2000 metros. Esto crearía deriva de aproximadamente 6 metros. Temperatura, 16 grados centígrados. La temperatura afecta la densidad del aire, que afecta la resistencia que la bala encuentra en su trayectoria. Humedad, 65%. La humedad también afecta la densidad del aire, aunque menos significativamente que la temperatura. Presión atmosférica. Estimé estándar basándome en las condiciones generales del día. Ángulo del objetivo. El objetivo estaba en una colina, aproximadamente 20 metros más alto que mi posición. Esto afectaría la trayectoria. Efecto Coriolis, 15 centímetros de deriva hacia el este por la rotación de la Tierra. Caída de bala. A 2000 metros, el proyectil caería aproximadamente 12 metros desde su trayectoria de salida. Velocidad del proyectil. El cartucho 7.62x54R tenía velocidad de salida de 840 metros por segundo, pero perdería velocidad significativamente durante el vuelo de 2000 metros.
Tiempo de vuelo. Aproximadamente 3 segundos desde el disparo hasta el impacto. Todos estos cálculos se procesaron en mi mente en menos de un minuto. No era magia, era entrenamiento. Miles de horas practicando con mi abuelo, aprendiendo a leer el mundo como un libro de física en vivo. Ajusté mi punto de mira. No apuntaba al objetivo. En cambio, apuntaba a un punto en el cielo vacío, aproximadamente 6 metros a la izquierda del objetivo y significativamente arriba. Si mis cálculos eran correctos, el viento, la gravedad, el efecto Coriolis y todas Mi dedo encontró el gatillo del Mosin Nagant. Respiré. Inhalación profunda. Exhalación parcial. Sostuve mi respiración en el punto muerto entre inhalar y exhalar. Mi pulso disminuyó. 20 latidos por minuto. 15 latidos por minuto. 10 latidos por minuto. El mundo desapareció. No había campo de tiro. No había instructores observando. No había 200 reclutas esperando ver si fallaría. Solo existía el rifle, la bala y el objetivo a 2000 metros. Presioné el gatillo. El Mosin Nagant rugió por última vez ese día. El retroceso era familiar, confortante. La nube de humo de pólvora se disipó rápidamente en el viento. Y entonces esperamos. 3 segundos. En 3 segundos la bala viajaría a 2000 metros. En 3 segundos todas mis compensaciones serían probadas. En 3 segundos sabríamos si las técnicas antiguas que mi abuelo me había enseñado podían competir contra la tecnología moderna. 1. García tenía binoculares de alto poder enfocados en el objetivo distante. 2. Sanders estaba mirando una pantalla de video conectada a una cámara telescópica apuntando al objetivo. 3. El sonido del impacto llegó medio segundo después, un tintineo metálico distante que resonó a través del campo de tiro. García bajó sus binoculares lentamente. Su rostro había perdido todo color. Impacto. Su voz resonó en el silencio absoluto. Centro exacto del objetivo a 2000 metros. Por un momento nadie reaccionó. Era como si todos necesitaran procesar lo que acababan de presenciar. Entonces el campo de tiro explotó. Reclutas gritando en incredulidad. Instructores verificando y reverificando el objetivo con múltiples instrumentos. Sanders verificando personalmente la grabación de video, reproduciendo el momento del impacto en cámara lenta. El video mostraba la bala entrando exactamente en el centro de la silueta metálica, creando una deformación visible en el acero. Blackwood fue el primero en acercarse. Su expresión mezclaba asombro y algo parecido a reverencia religiosa. 2000 metros, murmuró. Con un Mosin Nagant, sin computadora balística, sin apoyo tecnológico, solo cálculos mentales y lectura de viento. Negó con la cabeza, incapaz de completar el pensamiento. Vázquez estaba revisando los datos de las estaciones meteorológicas del campo de tiro, comparándolos con el impacto. Las compensaciones son perfectas, dijo con voz temblorosa. Cada variable calculada con precisión que nuestras computadoras no superarían. Y lo hizo en menos de 2 minutos de preparación. Sanders se acercó a mí. Cuando habló, su voz tenía una seriedad que trascendía el momento. Especialista Morales, en mi carrera he supervisado el entrenamiento de aproximadamente 2000 francotiradores. De esos, quizás 50 llegaron a ser operadores de élite. De esos 50, quizás 10 podían hacer tiros a 2000 metros consistentemente con equipo moderno especializado. Hizo una pausa, sosteniéndome la mirada. No he conocido a nadie, ni uno solo, que pudiera hacer ese tiro con equipo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy. El resto del día fue un borrón. Reclutas acercándose con preguntas, con disculpas, con respeto recién encontrado. Kim admitiendo que había subestimado completamente la importancia del entrenamiento sobre el equipo. Mendoza preguntando si podía aprender las técnicas antiguas. Ramírez ofreciendo una disculpa genuina por las burlas iniciales. Pero lo que más recordaría fue cuando Torres se acercó tranquilamente al final del día. Morales, dijo, mi abuelo también era francotirador. Vietnam. Él decía algo que nunca entendí completamente hasta hoy. Decía que los mejores francotiradores no disparan balas. Disparan intención. La bala es solo el mensajero. Sonreí por primera vez ese día.
Mi abuelo decía algo similar. Decía que el rifle era como un pincel y el objetivo era el lienzo. El verdadero arte no estaba en el pincel, sino en la mano que lo guiaba. Torres asintió. Creo que nuestros abuelos se habrían llevado bien, dijo. Esa noche, en mi litera, limpié el Mosin Nagant con el mismo cuidado ritual que había mostrado durante décadas. El rifle había probado su valía. Había silenciado a los críticos. Había honrado la memoria de mi abuelo. Pero más importante, había enseñado una lección que estos reclutas nunca olvidarían, que la tecnología era una herramienta, no un sustituto de la habilidad, que el guerrero hacía al arma, no al revés, que las técnicas antiguas perfeccionadas a través de generaciones de práctica tenían valor incluso en el mundo moderno. Al día siguiente, Sanders me llamó a su oficina. Cuando entré, encontré no solo a él, sino también a García, Blackwood y Vázquez, especialista Morales. Comenzó Sanders. Hemos estado discutiendo tu futuro en el programa de francotirador. Mi estómago se tensó. A pesar del éxito de ayer, parte de mí esperaba que encontraran alguna razón para descalificarme, alguna regulación sobre equipo antiguo, alguna tecnicidad. En cambio, Sanders deslizó una carpeta a través de su escritorio hacia mí. Estas son órdenes de asignación temporal. Queremos que seas instructora auxiliar en el programa de francotirador. No solo enseñarás tiro de precisión, enseñarás las técnicas antiguas que tu abuelo te pasó. Compensación de vientos sin instrumentos, cálculo de distancia instintivo, lectura ambiental. Hizo una pausa. La tecnología moderna es invaluable, pero hemos perdido habilidades fundamentales al depender demasiado de ella. Tú puedes ayudarnos a recuperar ese equilibrio. Miré la carpeta, procesando la magnitud de lo que ofrecían. ¿Y mi entrenamiento como francotiradora? Pregunté. Continuará, aseguró Vázquez, pero en una pista acelerada. Tu desempeño de ayer eliminó cualquier pregunta sobre tus capacidades básicas. García añadió su perspectiva. Además, Morales, esto no es solo sobre enseñar a reclutas. Hay operadores de élite, Rangers, SEALs, Delta Force, que se beneficiarían de tu conocimiento. Las técnicas que tu abuelo preservó pueden salvar vidas en el campo. Tomé la carpeta y la abrí. Las órdenes eran reales, oficiales. A partir de la próxima semana, sería especialista Morales. Instructora auxiliar de francotirador. Programa de técnicas de tiro clásico. Aceptó, dije. Sanders sonrió, el primer gesto genuinamente cálido que le había visto. Excelente. Ahora, hay otra cosa. Sacó otra carpeta, esta marcada con sellos de clasificación. Tu abuelo, el teniente coronel Arturo Morales. Su servicio durante la Segunda Guerra Mundial fue notable. 127 confirmaciones documentadas, múltiples misiones críticas. Entrenó a una generación de francotiradores latinoamericanos. Sanders abrió la carpeta, revelando fotografías en blanco y negro de un joven soldado con uniforme soviético. Mi abuelo, décadas antes de que yo naciera. Después de la guerra, continuó Sanders, fue asignado a entrenar francotiradores para varios países latinoamericanos aliados. Sus métodos eran considerados los mejores de su época. Pero cuando la Guerra Fría se intensificó, muchos de esos registros fueron clasificados. Tu abuelo básicamente desapareció de la historia oficial. Miré las fotografías. Mi abuelo joven, serio, sosteniendo el mismo Mosin Nagant que ahora descansaba en la armería. ¿Por qué me está mostrando esto? Pregunté. Porque, dijo Sanders, estamos desclasificando esos registros. Tu desempeño de ayer nos recordó que hemos estado descuidando una parte importante de nuestra historia militar. Las técnicas, el conocimiento, las habilidades que francotiradores como tu abuelo perfeccionaron no deberían perderse. Blackwood intervino. Vamos a crear un programa formal de preservación de técnicas históricas de francotirador. Tú serás la instructora principal. Trabajarás con veteranos restantes de esa era. Documentarás sus métodos, enseñarás a la próxima generación. Era abrumador. En menos de 24 horas, había pasado de ser el blanco de burlas a ser reconocida como preservadora de un arte casi perdido. Hay una ceremonia planeada para fin de mes, añadió Sanders. Honraremos a tu abuelo póstumamente. Su servicio será reconocido oficialmente.
y tú estarás presente para aceptar en su nombre. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Mi abuelo había muerto sin reconocimiento público, sin medallas en su funeral militar simple, sin mención en periódicos o registros oficiales. Solo yo sabía lo que había logrado, lo que había enseñado, el legado que había preservado. Ahora, finalmente, el mundo lo sabría. Gracias, susurré. Esto habría significado todo para él. Las siguientes semanas fueron transformadoras. Comencé a enseñar clases sobre técnicas clásicas de francotirador. Los reclutas que me habían burlado ahora se sentaban en primera fila, tomando notas fervientemente. Kim se convirtió en una de mis estudiantes más dedicadas. Admitió que había confiado tanto en la tecnología que había olvidado desarrollar instintos fundamentales. Mendoza usó las conexiones de su padre general para traer francotiradores veteranos de toda Latinoamérica para compartir sus conocimientos. Hombres y mujeres en sus 60 y 70 que habían servido con mi abuelo, que habían aprendido de él. Torres convenció al comando de grabar todas las lecciones, creando un archivo permanente de técnicas que de otra manera se habrían perdido cuando los últimos veteranos de esa era fallecieran. Incluso Ramírez se redimió. Admitió que sus burlas iniciales nacían de inseguridad. Él había confiado en equipo caro para compensar habilidades que no había desarrollado completamente. Ahora estaba entre los estudiantes más dedicados a aprender las técnicas antiguas. El día de la ceremonia honrando a mi abuelo llegó bajo un cielo despejado de Texas. Había oficiales de alto rango de varios países latinoamericanos presentes, veteranos que habían servido con mi abuelo, y toda mi unidad de entrenamiento de francotirador. Sanders presentó la historia de mi abuelo a la audiencia, sus 127 confirmaciones, sus misiones imposibles, su rol entrenando generaciones de francotirad. Luego me llamó al frente. Especialista Morales, en nombre del Ejército de los Estados Unidos y nuestras naciones aliadas, es mi honor presentar póstumamente al Teniente Coronel Arturo Morales la Medalla por Servicio Distinguido, la Cruz por Servicio Excepcional y el reconocimiento especial como Maestro Instructor de Francotiradores. Tomé las medallas con manos temblorosas. El peso del metal era insignificante comparado con el peso emocional de este momento. Cuando habló, mi voz apenas era audible. Mi abuelo me enseñó que el honor verdadero no viene de medallas o reconocimientos. Viene de servir con integridad, de proteger a quienes no pueden protegerse, de preservar conocimiento para las generaciones futuras. Miré al público, a los reclutas que ahora entendían esta verdad. Él diría que estas medallas no son para él, son para cada francotirador que aprendió de él, para cada soldado salvado por su entrenamiento. Para cada persona que se benefició del conocimiento. Me enseñó no solo a disparar, sino a ver, a entender que cada bala lleva responsabilidad. Cada disparo cambia el mundo de maneras pequeñas o grandes. Tomó mis manos en las suyas, temblando con edad. Ayer vi el video de tu tiro a 2000 metros. Vi a Arturo en cada movimiento. Él vive a través de ti. Su conocimiento no murió. Solo esperaba el momento correcto para regresar al mundo. Sonrió, lágrimas corriendo por mejillas surcadas por arrugas. Gracias por mantener viva la llama, dijo. Gracias por recordarnos que lo antiguo y lo nuevo pueden coexistir, que el progreso no significa olvidar el pasado. Esa noche, solo en mi habitación, saqué el Mosin Nagant de su estuche. Lo limpié una última vez, el ritual tan familiar que podía hacerlo con los ojos cerrados. Mientras trabajaba, hablé en voz baja. Lo logramos, abuelo, susurré. Mostramos al mundo que tus enseñanzas todavía importan, que las técnicas que preservaste pueden salvar vidas en el siglo XXI, igual que lo hicieron en el XX. El rifle no respondió, por supuesto, pero en el silencio de esa habitación sentí algo, una presencia, una aprobación. Mi abuelo había pasado, pero su legado vivía, no solo en el Mosin Nagant, no solo en las medallas ahora guardadas cuidadosamente, sino en cada estudiante que aprendería las técnicas antiguas, en cada vida salvada por un francotirador que había desarrollado instintos más allá de lo que la tecnología podía proporcionar. En cada generación futura que aprendería que el guerrero hace al arma, no al revés. El tiro a 2000 metros no había sido solo sobre demostrar habilidad,
había sido sobre honrar el pasado mientras abrazaba el futuro, sobre probar que lo antiguo y lo nuevo podían coexistir, sobre recordar que detrás de cada tecnología moderna había conocimiento fundamental que nunca debería olvidarse. Y mientras guardaba el Mosin Nagant de mi abuelo por última vez esa noche, supe que su viaje no había terminado. Cada disparo que haría, cada estudiante que entrenaría, cada vida que salvaría sería un homenaje viviente a un hombre que se negó a dejar que el conocimiento muriera. El rifle que todos llamaron reliquia de museo había probado ser más relevante que el equipo más moderno. Y la nieta que todos subestimaron había probado que el verdadero poder no viene del equipo que portas, sino del conocimiento que cargas en tu mente y el corazón con el que sirves. Algunos legados se miden en medallas,